Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo estás? Contentísimo. ¿Qué tiempo? ¿Estás contento? Yo sí. ¿Eh? Sí, porque me parece que cada vez que se descubre la corrupción y corruptos tan importantes adentro, hay que estar contento. Y yo estoy contenta por la mesa que hemos armado y por los futuros invitados a lo largo del programa. Pero antes, yo los invito a recordar un momento en el cual el señor López pasaba por otros momentos, pero véanlo, ustedes véanlo mejor y después seguimos. Quiero decir que esta obra no se hizo por magia, esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública, que invierte en más y mejores ingenieros, que invierte en tecnología aplicada para el desarrollo del país, pero un desarrollo con los 40 millones de argentinos adentro. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy. Bueno, no fue magia, fue un saqueo organizado, de lo cual estos 9 millones de dólares es apenas un vuelto. Pero tiene razón, la Presidenta de la Nación estaba recargado. Recargado de dólares. Sí, no, y además tan preso del dinero que en vez de quemarlo, por ejemplo, va y trata de ocultarlo, como si le hubiera hecho falta, a juzgar por las propiedades que tenía. ¿Será este el final del proyecto nacional y popular? Yo creo que está muerto y enterrado. Ya estaba, pero costaba creer. Había muchos que no eran kirchneristas que tenían miedo. Bueno, ahora no tienen ningún motivo para tener miedo. El kirchnerismo es esto, para mí. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Pablo Mendelevich. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un placer tenerla a la doctora Alicia López, es titular de la UIF. También es un gusto, es la primera vez que estás con nosotros, Silvino Martínez. Sos querellante en la causa Otesur y Sauces, ¿no? Las denunciantes, y somos denunciantes con Margarita Stolbizer y amigos del tribunal en esas causas. Y además estuviste en la Inspección General de Justicia y ahí tuviste que librar batallas contra la corrupción muy importantes, así que es un gusto tenerte acá. Gracias. Y como siempre, Silvio Mercado, gracias. Gracias, Pablo, Clara. Pablo, ¿qué es esto? ¿Qué es el final de algo o el comienzo de algo mucho más importante? No sé si el comienzo. De eso no está muy claro. Me parece que sí, es la muerte, la muerte del kirchnerismo, ¿no? De todo esto que se está hablando, tantos entierros que se está hablando, el entierro es el del kirchnerismo. Y me parece que el kirchnerismo son muchas cosas, buenas, malas, como todo en la vida, ¿no? No es todo malo y lo otro es todo bueno. No, esa es justamente una visión muy kirchnerista de las cosas. Me parece que hay matices. Y creo que eso que llamamos kirchnerismo tiene 4 grupos de personas. Hay 4 categorías. La primera es el matrimonio Kirchner, que fundó y dirigió el kirchnerismo. La segunda es toda la dirigencia kirchnerista, toda, de la Cámpora, de la Ortodoxia, lo que sea. La tercera son los adherentes al kirchnerismo que se beneficiaron en lo que ellos llaman la década ganada. Con subsidios, con plata, con privilegios, con trabajos, con subsidios del Inca, con cosas infladas. Bueno, hay una cierta cantidad de gente que se benefició en forma directa, con empleos que no merecía, etc. Y después está, en cuarto lugar, la gran masa de adherentes kirchneristas que me parece que es inocente, no tiene ninguna culpa en todo esto y que está de duelo, desde ayer está de duelo, porque recibió con un dolor enorme la evidencia de ayer, el desmoronamiento de todo el relato kirchnerista, todo esto que los bolsos eran inventos de la nata. Pero vos crees realmente que un kirchnerista, vos le creés cuando dice yo no sabía esto, que había corrupción? ¿Cómo podía justificar la vida de Cristina y de Néstor Kirchner? Depende de quién lo diga. Si lo dice Aníbal Fernández o lo dice Juliana Di Tulio, obviamente es un bolazo que los pone en ridículo a ellos, como se puso hoy en ridículo esta chica Juliana Di Tulio al decir que esto es lo mismo que si mi marido me mete los cuernos, dijo, ¿no? Como queriendo significar que es una sorpresa súbita. Se ve que esta chica no lee los diarios.
no mira la tele, no estaba enterada en los últimos años todo lo que se decía sobre Debido, sobre José López, sobre los bolsos, sobre los dólares, sobre la obra pública, no sabía nada. Ella de golpe se enteró que el marido la engaña. Esa es una expresión. Y la otra, que es la que a mí me conduele y con la que me solidarizo, es la de cientos de miles de personas que de buena fe adhirieron a lo que ellos llaman el proyecto, se enamoraron de eso, bien o mal, no es el caso discutirlo, que le encuentran muchas más virtudes que yo, por lo menos, pero que están en todo su derecho, y que ayer se estrellaron contra la pared. Porque lo que pasó ayer hace que se pulverice cualquier intento de continuar el relato. No hay forma de neutralizarlo de ayer, a tal punto que la dirigencia kirchnerista, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué dijeron? Dijeron, no, es una cuestión, sí, me dan asco los corruptos, pero este era un individuo nada más. Doctora López, ¿cómo ha observado lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Qué es lo que usted está viendo aquí? A mí me parece que... Bueno, primero a mí me llama la atención como a todos, no he visto nunca una cosa semejante. Yo quiero agregar una palabrita, hay que sacar de lado acá los fanáticos. El kirchnerismo instaló el fanatismo, el fanático, no el que disiente, no el que conversa, no esto, el fanático del proyecto y que se peleaba por ese proyecto. Esa persona es la que a lo mejor está un poco fuera de todo esto, ¿no? Pero volviendo a este tema, yo les veo algo positivo. Porque hasta ahora nosotros estábamos, o la justicia teóricamente, está investigando a contratistas. Ahora va a tener que investigar al Estado. ¿Por qué? Porque José López era el secretario de Obra Pública. Y a mí esto me parece muy bien y espero que la justicia esté, digamos, a la altura de poder investigarlo, porque con este descubrimiento obviamente se va a tener que investigar toda la obra pública, toda la obra pública. Usted estaba diciendo al club de la obra pública también, o sea, los empresarios, no solo a Báez, que se beneficiaron durante estos al Estado fundamentalmente para poder después determinar quiénes fueron los empresarios. Porque, ¿qué digo yo? Si él tenía este dinero que no lo tenía declarado y era el que pagaba la obra pública que el gobierno aceptaba, las licitaciones, bueno, ese dinero vino de algún lado. Investiguemos toda la obra pública que se concedió y también comparemos esto con si se realizó o no. Y hemos encontrado una diferencia que la justicia tiene que determinar a dónde fue. Sila, esto es un terremoto político. Es un terremoto político, pero lo primero que pensé cuando salí del shock que me produjo es qué suerte que no ganó Daniel Scioli. Porque si hubiera ganado Daniel Scioli, nada de esto iba a aparecer, toda la corrupción se iba a ocultar, toda la justicia iba a continuar como estaba hasta hace poco, y lo que iba a hacer todo el sistema político es ocultarlo. Ahora, efectivamente, como se dijo aquí, ayer el kirchnerismo, muchos kirchneristas hicieron los papelones absolutos de mandar tuits o declaraciones o comunicados de prensa diciendo, hay un corrupto, como si no supieran que José López era parte del dispositivo estructural de la corrupción del kirchnerismo, una parte realmente clave para la construcción del poder sin límite que buscó Néstor Kirchner, y que ahora hay mucha gente, incluso dentro del kirchnerismo, que está diciendo si en realidad lo que buscó siempre Néstor Kirchner no fue tener solo dinero, ser el tipo más rico de toda la Argentina. Ahora, eso de Néstor Kirchner, que confundía poder con dinero o dinero con poder y no se sabe para él qué era lo más importante, ¿eso lo sabían todos? Pero por supuesto ¿o lo sabía yo solo? Todos. Por supuesto que lo sabían todos, y por supuesto que también lo sabía la militancia, que, bueno, quiero creer que la mayoría de la militancia no se ha enriquecido de esta forma ilegal. Bueno, de esta forma en cuanto a números seguro, pero digamos que no se ha enriquecido ilegalmente. A mí me parece que no han querido ver, evidentemente aquí la negación ha sido una estrategia. Hoy justamente me contaron que un diputado de la Cámpora le pregunta a Máximo Kirchner, bueno, y ahora Máximo, ¿qué hacemos? Y él dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Como si no hubiera pasado nada, porque la negación ha sido parte de la estrategia
del poder kirchnerista. Esto, los medios de comunicación que han sometido y domesticado han sido parte de esa estrategia. Acá hemos vivido realmente una situación denigrante como sociedad, y yo creo, como dice aquí, también dice Seferino, creo que también dicen Pablo y Alicia, aquí no solo terminó el kirchnerismo, creo que aquí el 14 de junio, que fue el bochorno del día de ayer, también terminó con el peronismo, o por lo menos con un peronismo. Con el peronismo. Sí, yo sé que es temerario lo que estoy diciendo, porque existe la teoría de que el peronismo resiste todo. Yo creo que esto no lo resiste el peronismo, salvo que tenga una capacidad realmente que empatice de tal modo con la verdadera, con el nuevo ciclo político, que yo hoy no lo veo, porque el conjunto del Frente para la Victoria, los 80 diputados del Frente para la Victoria, en bloque se negaron a votar digamos, la posibilidad de allanar las casas de Julio Debido. Aún José Luis Gioja, el presidente del Partido Justicialista, que ahora dice que va a romper el bloque y que va a armar otro bloque. Le va a cambiar el nombre, dice. Que le va a cambiar el nombre al Frente. O sea, me parece que, digamos, no hay más lugar para pavadas. Se va a llamar Frente para la Derrota. Doctora Martínez, ¿cómo usted viene investigando este tema desde hace mucho tiempo? De hecho, sus investigaciones la llevaron a que fuera perseguida e incluso obligada a renunciar. ¿Qué siente frente a esto? Sí, la verdad que es una mezcla de sensaciones. Por un lado, decepción, desilusión, el pensar cómo pudimos haber vivido tantos años, o sea, cómo estuvimos dormidos, porque creo que la impunidad de ellos también implicaba que nosotros como sociedad estábamos dormidos o permitíamos todo eso. Por otro lado, para mí es la otra cara de la moneda. O sea, de un lado tenemos a Báez como empresario, y ya vimos todo lo que ocurrió con Báez y también las bóvedas, los bolsos, toda Esto es peor que lo de Báez. Y la otra cara tenemos la obra pública, del funcionario público, que también tiene su parte de la coima, y que es lo que estamos viendo, que es una parte del todo. Ahora, también lo que me preocupa, o tengo preocupación, es cómo, por un hecho casual o no, que terminamos descubriendo esto, después de 8 años de que la justicia lo estaba investigando por enriquecimiento ilícito, que era el juez Rafecas, y además de otros jueces que tenían la investigación de la obra pública, pero esto era patente, lo del enriquecimiento, y una persona con semejante estilo de vida, las casas que tenía, que hoy fueron allanadas, una mansión ahí en el Tigre, y Rafecas no haya podido determinar que esta persona se enriqueció ilícitamente. Pero no confías en que Rafecas tiene ambición y quiere seguir siendo juez, y es hábil, y ahora se va, digamos, va a hacer lo de Casanelo. ¿De Tortuga va a pasar a Liebre? ¿No crees eso en Rafecas? Yo tengo mis sospechas o mis dudas en cuanto a Rafecas. Yo lo he visto, más allá de la causa Nisman, que lo vimos todos desde afuera, lo he visto puntualmente con Otesur, y digamos, la gente exigía una respuesta con Otesur, y el señor se sentó arriba de la causa y no hizo nada por 9 meses. Así que no sé qué hará en este caso. Pero dirá, como muchos jueces federales, cambió el clima político. Con Otesur no le había cambiado, no sé si le había cambiado ahora. Alicia, la operación, esta de un funcionario desesperado en un auto con una ametralladora tirando bolsos desesperadamente, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? También les pregunto a todos ustedes, porque no es normal. Yo lo que vi fue que estaba tenía una mirada como desorbitado, una cosa... Comparto. Claro, una cosa extraña, como que alguien le hubiera avisado algo y tuviera que hacer todo de golpe a esa hora. Bueno, a lo mejor hubo una investigación detrás, a lo mejor lo llevaron o lo encaminaron. Eso me da la sensación, que él hacer una cosa, porque realmente no se entiende, sobre todo que él mismo no haya averiguado si lo iban a allanar o no. Claro. Él me parece que estaba solo, digamos, estaba totalmente aislado, nadie ya quería, digamos, nadie estaba a cargo de él, nadie no tenía abogados, de hecho,
Pero tiene ahora la Fernanda sí, Herrera. Que yo creo que para complicar es una cantante de cumbia muy linda yo mujer. Creo además. que en este momento quien está a cargo de, digamos, de su estrategia es Héctor Recalde, es el presidente del bloque del Frente para la Victoria, porque él estaba aislado. Yo creo que él está pasando, o sea, creo que está Héctor agotado. Recalde es su asesor desde el punto de vista judicial. No su asesor, digamos. Héctor Recalde, desde mi punto de vista, está cumpliendo un rol en este momento político que es salvarle las papas al Frente para la Victoria. Sí. Entonces, le ha puesto digamos, ha buscado... Pero él dijo, esto es un garrón, jueza, dijo hoy. Ha buscado ponerle una abogada, porque él estaba sin abogados. Él estaba, o sea, ya nadie hablaba con él. Ha buscado poner una abogada que nos permita a nosotros hablar de ella y demás, sí, ir sacando el caso de encima y mientras proteger a Julio De Vido como si fuera posible separar tal cosa. Bueno, pero era lógico también que estuviera sin abogado, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo lo escuché a Delgado, y ojo que yo tengo el mayor de los respetos por Delgado y por Rívolo. Por los fiscales. De los fiscales. Yo lo escuché a Delgado y él mismo reconoce que la investigación iba para otro camino, totalmente distinto de pensar que tenía la plata en la casa. O sea, cometió un error él. Él mismo lo reconoció. Nosotros habíamos mandado exhortos, habíamos mandado un montón de cosas, pero nunca pensaron que podía tener, que yo tampoco, ¿eh? Yo creo que esto es un vuelto, algo que tenía en la casa para manejarse, el resto está todo afuera. No me cabe la menor duda. ¿Fuera del país? Fuera del país. ¿Pero qué habrá habido una operación de inteligencia? Y a lo mejor alguien le mandó una señal pensando de que se podía volver loco o algo por el estilo y no perder esto. Algún vínculo tiene que tener con este monasterio. Porque eso está claro. Es un claro. Pablo, es un eso tema es que claro. me parece amerita un especialista. El monasterio. El monasterio, no. Sí, el monasterio. Yo que entendí que José López estaba en el ministerio, no en el monasterio. Monasterio. Todo por una letra. No, el monasterio... Vos decís, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. En este caso, no creo que sea paloma de él. No, pero el monasterio, un dato muy curioso de este monasterio es que, según me dijeron hoy, tiene 10 años. O sea, es post llegada del kirchnerismo al poder. Este dato que dice Pablo es dramático. Si tiene 10 años, expliquémoslo porque por ahí hay gente que no va a agarrar la sutileza. Néstor Kirchner, Lázaro Báez armó Austral Construcciones en el momento en que Néstor Kirchner llegó al poder, ¿no? Sí, un mes Entonces, todo eso, hay quien piensa que la maquinaria esta de corrupción fue muy pensada, premeditada y planificada. Si este monasterio es el aguantadero de los dólares, de los vueltos, como dice Alicia, entonces, que se haya construido hace 2 años después de la llegada de Kirchner al poder. Sería el monasterio ganado. Con un obispo K. El monasterio ganado. El monasterio K. Sí. El monasterio ganado. Ahora, ese obispo K, Rubén Dimonte, era un conservador extremo. Se hizo K por la plata. Bueno, también Néstor Kirchner tampoco era muy progresista, ¿no? No, ¿Vos lo seguiste? Él estaba con Isabelita. En el 83 estaba con Isabelita. Entonces, lo que 83, dice, cuando Isabel vuelve a la Argentina. Eso que fue el relato nacional y popular, y yo entiendo que algunos digan, ay, lo sé ahora. Me acabo de enterar. Yo creo que vos sos muy indulgente. ¿Por qué? Muy indulgente porque en realidad acá se votó masivamente al kirchnerismo sabiendo que eran corruptos. Porque hubo siempre candidatos honestísimos, Lilita, Margarita, que sacaban 2, 3, 4% de los votos. O sea, a mucha parte del electorado, y lo siento por quienes puedan sentirse aludidos, los votaron sabiendo que eran corruptos. Bueno, ese es el drama. Te cuestionaría ahí el verbo saber. Porque, a diferencia de lo que se suele creer, saber, las cosas no se saben, o se saben o no se saben, no es blanco o negro. Hay todo un mecanismo intermedio de negación interna que uno puede hacer en pos de una verdad superior. Es un mecanismo psicológico que tenemos todos. Mucho más lo tienen los fanáticos. Un fanático lo que hace es negar algo que es muy evidente
porque quiere seguir atado a su dogma. Y algo de eso pasó, sobre todo en los últimos años, en los años de Cristina, no en los años de Néstor. En los años de Cristina es cuando estalla el fenómeno fanático y se convierte esto en una defensa cerrada, ultranza, de lo que ellos llaman el proyecto, el gobierno, y qué sé yo, y después aparece la doctrina Mengolini. La doctrina Mengolini, de Julia Mengolini, expresada en Intratable, la filósofa Julia Mengolini dice: el proyecto fue tan bueno que la corrupción no importa. O sea, la corrupción no alcanza a dañar el proyecto. Ahí también podríamos agregar la teoría de Hernán Brienza, que decía que la corrupción contribuyó a democratizar la política. Perdón, y también le podemos agregar la teoría de Martín Granowski, expresidente de la agencia Telam, sí, que hoy escribió un artículo en página 12 que está titulado "Robar es malo y es suicida". Yo te quiero decir, Clara, que Martín Granowski tiene varias denuncias realizadas por la actual conducción de Telam por manejos espurios. En el fondo es siempre la teoría roban pero hacen. Y yo creo que hay que ser duro con esa parte del electorado. Yo lo siento mucho, pero acá nosotros tenemos que empezar a valorar mucho la honestidad a la hora de votar, ¿no te parece? Porque si no vamos a estar siempre con esta gente. Va a cambiar. Yo creo que no es una cuestión de peronistas o de macristas lo que es, pero es una naturaleza del que tiene poder, no tiene límites, robar. Pero perdóname, Silvia, con respecto a Martín Granowski, que me comprende la jerarquía de la ley porque es amigo mío de siempre. Creo que Martín es un tipo muy honesto. Que esté equivocado y que el artículo, que la columna que escribió hoy sea una huevada completa, que es lo que yo pienso, no significa que pueda ser mencionado en el paquete de deshonestidad, de corrupción y eso. Martín Creo que hay que está denunciado en la justicia. Estará denunciado. Bueno, hay mucha gente que está denunciada en la justicia. No necesariamente, yo lo conozco muy bien a Martín, no me parece que deba ser puesto en ese paquete, más allá de que lo que escribió hoy es una estupidez completa. Y la tapa de página 12 de esta columna es insólita, es de colección. ¿Qué dice? Dice que ayer metieron preso a Jorge López. Se equivocó, en la tapa el diario se equivocó con el nombre del preso. Además de mal gusto. De quien dice que, ¿sabe por qué lo metieron preso? Bueno. Porque tenía plata no declarada. Bueno, es una negación. Silvina, ¿vos cómo ves este tema de que los electorados, digamos, no votan personas honestas y después dicen, ¡ay, no sabía nada! Bueno, es un problema que tenemos nosotros como sociedad, volvemos a lo mismo. Primero, el no saber lo que estamos, no elegir gente honesta, primera cuestión, o como la honestidad como un valor. Segundo, a ver, yo quería creer, digamos, que cuánta gente hoy, si hubiera un acto de Cristina como el que hizo en las escalinatas de Comodoro Pi, estaría ahí aclamando, porque distinto es el caso en el cual la lleven, digamos, a declaratoria por un tema como la del dólar futuro, y otro es que termine involucrada con esta cantidad de funcionarios y empresarios y ella misma enriquecida ilegalmente. Y quería preguntarte también si esto puede influir en las causas Otesur, en las causas Lázaro Báez, los sauces, hasta incluso psicológicamente, te digo, ¿no? Es que ya no van a poder tapar más, o sea, ya es imposible, porque se van cerrando el cerco continuamente. Ya tenemos a Lázaro preso con 2 procesamientos. Toda esta gente que va cayendo presa también que está relacionado con el mismo tema. Ahora, es imposible que vos después tengas Otesur y los sauces, donde precisamente le devolvían la plata a los Kirchner, que venía de la obra pública, que estaba Lázaro Báez, que estaba Cristóbal López, donde estaban todos estos personajes, y que vos digas, no, bueno, en realidad acá no pasó nada. Alicia López, ¿usted 30 cree segundos nos quedan, se puede arrepentir, por ejemplo, Lázaro Báez? Había un rumor hoy. Hoy había un rumor de que podía llegar a arrepentirse. Ahora, cortito. Quiero contestar un poco lo que dijo Silvina. A mí me parece que Marijuán y Casanelo en el caso Báez no están actuando del todo bien, porque hay una parte fundamental que es la investigación del origen de ese dinero, que no lo están haciendo, que es justamente investigar el momento en que entra la contabilidad del Grupo Báez el dinero de la obra pública contra la obra terminada y hacia dónde sale que va a caer en Otesur o en las facturas truchas. Me parece que hay una parte que queda en el aire. 10 segundos, porque... Sí, una sola cosa que me parece que es un debate que se viene en la Argentina sobre un malentendido que hay con respecto a los Kirchner millonarios y a toda la corrupción kirchnerista. Y es ¿para qué querían la plata?
El verso de Néstor Kirchner que él hizo trascender es que la plata era necesaria para hacer política. Eso es una gran mentira. No hay una sola demostración de transferencia de dinero de la fortuna Kirchner a la política. A los cuatro, muchísimas gracias. Y para terminar con algo bizarro, extravagante, se llama Fernanda, ¿es? Fernanda Herrera. Fernanda Herrera, y es la abogada del ingeniero López. Véala. Otra vez te perdoné. Tú ya eras reincidente. Te confieso, me quedé